El Gobierno de España ha actuado con enorme cautela, con responsabilidad y con firmeza ante la grave situación política que se está produciendo en Venezuela. Por ello, el representante español, y a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la persona del ministro Borrell, en el COPS, en el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea, celebrado ayer, el Gobierno de España planteó el reconocimiento por parte de la Unión Europea y de sus 28 Estados miembros de Juan Guaidó como presidente de Venezuela para cumplir con la tarea de convocar inmediatamente elecciones en Venezuela. España mantiene, por tanto, una posición clara y también compartida con la inmensa mayoría de los Estados miembros de la Unión. Y quiero decirlo claramente, no buscamos poner o quitar gobiernos en Venezuela. Queremos democracia y elecciones libres en Venezuela. Deseamos unas elecciones justas, libres, transparentes y democráticas en Venezuela. En todo caso, quiero manifestar con absoluta claridad y rotundidad que si en el plazo de 8 días, no hay una convocatoria de elecciones justas, libres y transparentes en Venezuela, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Quiero recordar que la comunidad internacional no reconoció la legitimidad de las elecciones del pasado mes de mayo, en las que se sustenta en este momento la presidencia de Nicolás Maduro. También lo hizo el Gobierno de España. Esa es la razón por la que ya entonces los embajadores de la Unión Europea no acudieron a la ceremonia del pasado día 10 de enero. Por el contrario, tanto a nivel internacional como también a nivel europeo, sí se reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana, elegida democráticamente con arreglo a las previsiones constitucionales. Juan Guaidó es la persona que encarna, a nuestro juicio, la máxima representación de la Asamblea Nacional al ostentar su presidencia y, en consecuencia, es la persona que debe liderar esa transición hacia unas elecciones libres. Con esta declaración, el Gobierno de España da 8 días a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres, transparentes y democráticas. Y si no ocurre, reitero, si no ocurre esto, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para convocar dichas elecciones. Aquí está, como comprueban que el propio Wall Street Journal, como lo hizo el año pasado el New York Times también, y el Wall Street Journal en septiembre, que demostró que hubo reuniones de militares venezolanos que supuestamente iban a derrocar al presidente Maduro en Estados Unidos con funcionarios oficiales del gobierno estadounidense. No fue el organismo de inteligencia de Venezuela, ni de Cuba, ni de Rusia. Fue el New York Times y periódicos de España. Hoy es el Wall Street Journal. Aquí está, claramente. La pieza que le faltaba a la estrategia golpista era la juramentación. La agencia Associated Press, que es norteamericana, hoy también, y con mucha claridad, saca una información que este señor diputado viajó clandestinamente a Colombia, viajó a Estados Unidos, se reunió con oficiales, y esto era una estrategia muy bien montada, pero muy burda, ¿eh? Lo hicieron muy mal, lo hicieron con mucha evidencia. Incluso uno tiene que lamentar. Uno entiende que los gobiernos satélites en la región, gobiernos con presidentes empresarios, sometidos a los intereses de Estados Unidos, subordinados, no los gobiernos dignos, muchos pequeños estados del Caribe, muchos gobiernos dignos, que no han cedido ni se han dejado extorsionar por los Estados Unidos, ni en la OEA, ni en la ONU, ni en ninguna parte, a pesar de las amenazas públicas incluso del vicepresidente Pence, o del secretario de Estado, o de algunos congresistas, no a ellos. Es comprensible que los gobiernos satélites en América Latina, bueno, pudiesen ceder de esa manera. Pero Europa, ponerse a la cola de los Estados Unidos, no tanto de los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, Europa, dándonos 8 días de qué. ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para un pueblo soberano darle plazos o ultimátums? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista, yo diría hasta infantil? ¿Por qué no hace elecciones el presidente Pedro Sánchez, como le dijo ayer el presidente Nicolás Maduro? ¿A quién eligió a Pedro Sánchez? Hagan elecciones en el Reino Unido, atrévanse. ¿Por qué el presidente Macron, en vez de dedicarse a las protestas permanentes de los chalecos amarillos, del pueblo trabajador francés, se dedica a agredir a Venezuela? Ahora ven cerca del Eliseo a un trabajador con un chaleco amarillo que está trabajando y salen los guardias prácticamente asustados porque le tienen miedo a su pueblo. Dedíquense a sus asuntos,
Nosotros no nos inmiscuimos en sus asuntos. Respeten, cumplan con la Carta de las Naciones Unidas. Respeten la autodeterminación de los pueblos. Estados Unidos quiere construir un muro con México, pero está construyendo un muro ideológico. Buena parte de las intervenciones del secretario Pompeo hoy se corresponde con el lenguaje de la Guerra Fría, de McCarthy, de Nixon. Están trayendo la Guerra Fría, pero están trayendo la doctrina Monroe de 1823. Por algo el libertador Simón Bolívar dijo en 1829, los Estados Unidos, que parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miserias, a nombre de la libertad. Fue una profecía cumplida, es decir, fue una predicción, porque es lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Saben cuánto se ha estimado desde que se comenzó a aplicar esas medidas coercitivas unilaterales desapegadas del derecho internacional en Venezuela en el año 2017 hasta diciembre de 2018 de costo para Venezuela? 23.000 millones de dólares, gracias al bloqueo, a la persecución contra los bienes de Venezuela, contra nuestros recursos. ¿Estaría la economía venezolana en la situación problemática que está si hubiese contado con esos recursos? Ofrecen 20 millones de dólares en la OEA, que nos quitaron a nosotros, nada más en Euroclear, en Bélgica. Señor embajador de Bélgica, hay 1.200 millones de dólares represados, bloqueados. Oro de Venezuela, activos. No podemos hacer transacciones. Toda aquella transacción bancaria que pasa por Nueva York o por Londres, no ocurre. Termina devolviéndose el dinero o represan el dinero. ¿Es eso justo con el pueblo venezolano? Aquí fue muy claro el señor representante de Rusia, pero los demás, es que no existen eso que ellos llaman las sanciones, es que no existen, el bloqueo. Es mentira. Esas 18, 19 rondas de sanciones contra Venezuela no existen. Creo que hay que hacer una reflexión, es un muro ideológico que están haciendo contra Venezuela. Además, permítanme decirles que aquí se ha hablado sin fundamento riguroso. Hay muchas mentiras que han dicho aquí. Y se los digo con respeto. Pregúntenle al Fondo Monetario Internacional sobre los datos que le entregó Venezuela y si ese dato se acerca ni lejanamente a la cifra que han dado ustedes de inflación hoy aquí. Pregúntenle a la directora del Fondo Monetario Internacional. Sean un poco más rigurosos en las pesquisas para hablarle al mundo desde este foro que es fundamental para el futuro y la paz y la seguridad de la humanidad. Pero pregunten también, de esos 3 millones de migrantes, sí hay una situación migratoria nueva que no conocíamos, señor Canciller de Colombia, y que tiene que ver mucho con el bloqueo, tiene que ver mucho con la persecución financiera contra Venezuela y con la situación económica en Venezuela que nosotros no negamos y que vamos a ir recuperando con el pueblo y con los planes de recuperación económica, crecimiento y prosperidad social y económica que ya están en marcha. Pero, ¿cuántas veces le hemos pedido la data a los gobiernos de Colombia, de Perú, de Chile, de Ecuador, de Argentina? ¿Cuántas veces le hemos dicho, mándennos? Porque un venezolano sale por un puente hacia Colombia y termina en Chile. ¿Y cómo lo sé yo? En estos días, ¿saben lo que ocurrió? El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, llamó a crear brigadas para perseguir a los venezolanos migrantes en el Ecuador. Y se nos llenó la embajada de venezolanos para que los ayudemos a irse de Ecuador porque hay una persecución xenófoba y fascista contra ellos en la ciudad de Ibarra, en el norte del Ecuador. Qué doloroso eso, ¿eh? ¿Y saben qué pasó hoy? El mismo miércoles, fueron 3 aviones a buscar, incluyendo el avión presidencial, a más de 230 venezolanos y venezolanas migrantes. Y hoy, 3 aviones iban también, porque tenemos la embajada llena, pagando hoteles, con la dificultad que es mandar recursos con el bloqueo a nuestras misiones diplomáticas y no le dieron el permiso de sobrevuelo a los aviones que con carácter humanitario iban a buscar a los venezolanos para que regresaran a su casa y a su familia ante una persecución. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esta guerra contra Venezuela? Nosotros estamos esperando las visitas del señor Eduardo Stein, está por concretarse esta semana. Estamos esperando la visita de la expresidenta y amiga Michelle Bachelet. La violencia. Ustedes dicen aquí que la dictadura está reprimiendo y matando. Por favor, estudien la historia de Venezuela en los últimos años. Las marchas insurreccionales de la oposición, con muertos puestos por ellos, dieron pie y facilitaron el golpe de Estado en el año 2002, con francotiradores. Busquen
¿Cuántas personas que hayan fallecido en estos días fallecieron en manifestaciones realmente pacíficas? ¿Quién los asesinó? Está en investigaciones de la justicia venezolana, de los órganos del Poder Ciudadano venezolano, de la Fiscalía, que es soberana, que no necesita ninguna intervención de ningún órgano independiente. Y nosotros diremos la verdad sobre cada uno de los fallecidos, porque en Venezuela se respetan. Ustedes estaban buscando, digo ustedes, quienes patrocinaron el golpe, el día 23 de enero, una tragedia en Venezuela, de muertos, que corriera la sangre por las calles de Caracas, y no ocurrió. No ocurrió porque se tomaron las medidas, a pesar que en la noche salieron focos en los sectores populares de Caracas de 10, 12, 13 personas a saquear, a destruir propiedad privada, y allí hubo situaciones. Impedimos otra tragedia como la del 11 de abril, otra tragedia como la del 2014, otra tragedia como la del 2017, cuando la oposición venezolana extremista se va a las calles, financiada desde algunos países que están aquí sentados para derrocar por la vía del atajo, por la vía del golpismo, por la vía de la fuerza al presidente Chávez en su momento y al presidente Nicolás Maduro. Apoyamos las iniciativas de diálogo, como apoyamos la de República Dominicana en su momento. Apoyamos que México, Uruguay, el CARICOM hayan expresado su voluntad para que los venezolanos nos sentemos con su facilitación y logremos nuestras propias salidas, sin imposiciones. Aquí nadie nos va a dar nosotros plazo, ni nos van a decir si se hacen elecciones o no. Las decisiones que se tomen las tomarán los venezolanos, sentados, los de la oposición, los del gobierno. El día 22 de enero se reunió el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, con este señor diputado Juan Guaidó, para abrir un canal de diálogo, y allí se llegaron unos compromisos, y el otro día el señor Juan Guaidó hizo todo lo contrario. Porque bueno, tenía la presión, tenía los tweets de Pence, los tweets de Trump, toda la presión de su gente. ¿Qué es lo que quieren? ¿Llevar a Venezuela a una guerra civil? No lo van a lograr. Los presidentes norteamericanos a veces apelan a la guerra cuando están en problemas de gobernabilidad. Y guerras, miren, el presidente Trump se arrepintió ya ha dicho que Irak estaba mejor con Saddam Hussein. Ha dicho que Libia estaba mejor con Muammar al-Gaddafi, que lo derrocaron y asesinaron de manera brutal y se rieron de ese asesinato, la secretaria de Estado en su momento. El salvajismo, la fuerza, eso no se puede permitir en el mundo de hoy. Incluso está retirando sus tropas de Siria. ¿Que va a buscar una guerra en América Latina? ¿Es Venezuela el trofeo de guerra del señor Trump? Nosotros no le vamos a dar la guerra a Donald Trump en Venezuela. En Venezuela se va a imponer la paz, se va a imponer la tranquilidad y el entendimiento entre los venezolanos, a pesar de muchos de los países que estén aquí sentados buscando una guerra.